Gracias, Mónica. Gracias a la Universidad Da Vinci por esta invitación. Realmente es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y así como lo dijiste, Mónica, de un viernes a un miércoles, del sábado presencial que tuvimos nuestra última clase, al día 16, que recuerdo que fue un día feriado, estar preparando mi esposa María y yo qué íbamos a hacer con las clases ahora del Instituto CADI y, y para el día miércoles ya estábamos en línea. Fue algo impresionante, una experiencia que, que la cuarentena nos ha dejado con un muy buen sabor a boca porque realmente fue una experiencia única que seguimos viviendo. Como equipo de trabajo, recuerdo que era un martes que tuve que convocar al equipo de trabajo. Yo les digo que el equipo está conformado por, todas son maestras, mujeres, realmente es impresionante, es un equipo que siempre me ha dado el apoyo en todo momento y hemos trabajado arduamente en esta cuarentena para sacar adelante a nuestros alumnos en el aprendizaje del idioma inglés. ¿Qué significó la cuarentena para nosotros cuando empezamos a hacer nuestro análisis? Pues les platico. Fue una situación en donde, haciendo el análisis FODA, nosotros les comentaba yo a las maestras, pues sí, ya nos habían avisado que las escuelas iban a estar cerradas, que los institutos, en este caso como el de nosotros, tenían que cerrar al igual que las escuelas privadas y públicas. Y realmente para nosotros era impensable dar de baja a los alumnos y simplemente cerrar el instituto. No era una opción para nosotros porque pues mis maestras, al igual que mi esposa y yo, vivimos de esto y pues teníamos que reinventar la forma de otorgar este servicio y para nosotros fue una experiencia que o reinventábamos la forma de dar el servicio o simplemente íbamos a tener que esperar hasta que que pasara la cuarentena y volviéramos a la normalidad. Pero sabíamos que había otras fortalezas, sabíamos que contaba con un equipo con mucha experiencia y me refiero a que son maestras que trabajan también en otros contextos y tienen esta experiencia brutal en sus contextos y lo que ellas aportan para nuestro instituto, el CADI. Y aquí nosotros ya tenemos un método establecido presencial. Los chicos ya conocían a los maestros, los chicos ya conocían cómo manejar el material que llevaban impreso. Entonces era una de nuestras fortalezas que teníamos que aprovechar. Y sabíamos que los chicos, tenemos chicos de diferentes edades, nada más para que conozcan un poco el contexto. Los chicos, unos grupos son de niños de cuarto, quinto año, sexto año, y los de los adolescentes son de primero, segundo, tercero y secundaria, y unos de nivel avanzado de bachillerato. Entonces teníamos chicos de todas las edades, con diferentes experiencias en el uso de la tecnología, y sabíamos que nos íbamos a enfrentar alumnos pues realmente cansados en el aspecto de que venían de diferentes escuelas públicas y privadas y también a ellos los iban a bombardear con entregar evidencias, unas escuelas a última hora, otras escuelas también con conexiones por videoconferencia o en el uso solamente de fotografías, mandarla por Google Classroom. Sabíamos que eran alumnos que en algún momento todas estas experiencias que iban a estar acumulando los iban a agotar. Chicos que les cambiaron los hábitos de vida, porque había chicos que ahorita les voy a platicar unas experiencias, chicos que se andaban durmiendo a las 2, 3 de la mañana y cuando les tocaba la clase en inglés todavía ellos seguían dormidos y teníamos que andar levantándolos para que tomaran su clase en videoconferencia y algunos de los papás de estos chicos todavía seguían trabajando, todavía no estaban en casa. Y fue una situación que sabíamos que nos íbamos a encontrar. Pero aún con todo esto, vimos la oportunidad nosotros de autocapacitarnos, porque es el término, no es tanto la capacitación que venía de otra empresa o de otra escuela, no,
nosotros mismos, los maestros, mi equipo de trabajo, mi esposa y yo, tuvimos que entrarle a la autocapacitación de explorar nuevos recursos, de implementar y experimentar nuevos recursos en este proceso e ir reinventando el cómo lo íbamos a lograr. Cómo íbamos a lograr que el chico se interesara en tomar la clase, pudiera él también autoevaluarse e ir viendo su progreso paulatinamente. Fue algo impresionante que fuimos explorando, y mis maestras, que nunca me dejaron solo, siempre aportando con sus ideas, siempre aportando con el uso de nuevas aplicaciones, enriqueciendo toda esta experiencia. ¿Qué les puedo decir? Para nosotros, la experiencia en CADI fue una reacción inmediata de 2 días, organizar 21 grupos para conexiones, y quiero comentarles aquí que al principio Google Meet en ese entonces todavía no estaba disponible al 100% para público. Entonces intentamos primero por utilizar otra aplicación de la suite de Google que se llama Hangouts. Y veíamos una limitación porque nada más te aceptaba 10 usuarios, o sea, 9 alumnos, 8 alumnos, la maestra, que no estaba conectada aquí en la escuela, estaba en su casa, y desde CADI, nosotros hacíamos la videollamada. Entonces éramos nada más 10 personas. Eso era lo que nos limitaba Hangouts, pero nos daba libertad de uso a comparación de Zoom, que te daba solamente 40 minutos. Entonces nosotros queríamos hacer la clase un poco más larga, de 1 hora y media, pero el número de alumnos era menor. Al principio, esto lo veía yo como una limitante, pero fue interesante porque poco a poco nos dimos cuenta que era ideal el número de alumnos por sesión, porque los íbamos habituando a la forma nueva de ir tomando clases. Claro, nos encontramos con un poco de desorden porque no podíamos controlar los micrófonos, no podíamos silenciar a las personas o limitar algunas cosas. Y los chicos, cuando ya empezaron a no quererse callar con el micrófono, o se les olvidaba apagar su micrófono, se oía mucho ruido detrás en el ambiente en casa. Y eso era molesto para el resto del grupo. Pero una forma de ir estableciendo rutinas, de ir estableciendo el orden de, si ya participaste, apaga tu micrófono, recuerda que te tienes que ir a un lugar donde no haya tanto ruido, cámbiate de cuarto mejor en tu casa porque escuchamos el perro que está ladrando de tu vecina, y también estamos escuchando a tu mamá que no se calla con la licuadora, por favor. Entonces, todo este tipo de hábitos en los cuales ni los papás ni los alumnos estaban también habituados y educados para tomar una clase en línea, nos permitió que con 8 alumnos pudiéramos poner atención particular a cada uno de los participantes. Y también eventualmente ir abriendo las cámaras, porque había grupos que no abrían las cámaras cuando se los pedíamos, y realmente a veces dudábamos si estaban ahí atrás de esa cámara tomando la clase o tomando la nota. Y tuvimos también que ir habituándolos a ellos a abrir la cámara poco a poco para mostrar a través de la cámara la nota que nosotros habíamos dictado, la nota que nosotros habíamos puesto en la diapositiva, y que ellos tenían que ir anotando o registrando su libro de trabajo. Lo hacíamos más como si estuviéramos en el salón de clase, aún sin meter aplicaciones, solamente la videoconferencia. Y poco a poco fuimos trabajando esa parte, y ya más adelante ahorita les voy a platicar lo que fue la parte de la evaluación. En la parte de la evaluación fue otra historia. Cuando empezamos lo de la pandemia y que tuvimos que darnos a la tarea de autocapacitarnos, y fue uno de los cursos que tomamos inmediato algunos de los maestros, fue que es ofertado en una plataforma que se llama Future Learn. Se llama Teaching English Online. Realmente fue como que el salvavidas para nosotros. Este curso está diseñado para 4 semanas, pero es gratuito y nos lo aventamos yo creo que en 1 semana y media. Nos ayudó mucho para implementar estrategias para promover diferentes habilidades.
créanme lo que fue muy interesante porque las ideas que compartieron ahí, que era un grupo que ya, es un curso que ya existía antes de la pandemia, y, y fue una oportunidad de nosotros de poderlo tomar y de autocapacitarnos, porque muchas de las estrategias que implementamos en CADI en estas 3 meses fueron recursos que utilizamos de ahí, estrategias que utilizamos y que mejoramos también, porque mis maestras por ahí hicieron algunos cambios en algunas estrategias, y poco a poco fuimos integrando también otras aplicaciones. Por ejemplo, les voy a contar, para los chiquitines que no tenían mucha experiencia en el uso de las plataformas y que no queríamos meterle algo que ellos se perdieran y que más que fuera una experiencia positiva fuera algo frustrante, a ellos les empezamos a utilizar Kahoot, que ellos esa aplicación ya la utilizábamos en las clases presenciales, y que es una forma de repasar los recursos que nosotros les íbamos poniendo, o los juegos, era para repasar gramática, vocabulario, y esta que está aquí de este lado, que se llama Live Worksheets, esta nos daba la oportunidad que diseñar nuestras propias hojas de trabajo, nuestros propios ejercicios, pero con una interactividad tremenda de respuesta múltiple, correlacionar, fill in the blank, llenar la respuesta. O sea, nos daba la opción de nosotros poder diseñar nuestras propias hojas de trabajo. Y manteníamos a los chicos pues realmente repasando el contenido que estaban viendo en la videoconferencia, y les dejábamos una que otra tarea a través de esas aplicaciones. Eran fáciles de utilizar. El Kahoot se los recomiendo porque realmente lo puedes utilizar y es amigable a Google Classroom, y lo puedes tener como un challenge o un reto que puedes dejar ahí permanente por 1 o 2 días y motivar a tus alumnos a que lo contesten y lo hagan y lo repasen cuantas veces sea necesario. Y claro, si compras la versión premium, pues es aún mejor, porque te permite hacer otro tipo de actividades que la abierta o la normal no te permiten. Con los más grandes, con los adolescentes, nos aventamos, y poco a poco, ya cuando Google abrió su plataforma de Google Meet, fue increíble porque ya podíamos tener hasta más usuarios en una sola videollamada, y los empezamos a migrar de Hangouts, nos los llevamos a Google Meet poco a poco. En una sesión los enseñamos pues a cómo migrar, a cómo explorar Google Meet, cómo eran las herramientas, y a la vez aprovechamos para que fueran conociendo la plataforma de Google Classroom. Ya algunos alumnos para esa etapa que nosotros migramos ya estaban utilizándolo en su escuela, pero algo bien interesante aquí fue que en las escuelas Google Classroom se volvió un repositorio de evidencias solamente. Es decir, los maestros solamente pedían foto de todo lo que los alumnos hacían. Nosotros en ese sentido, hubo una maestra que empezó a explorar más la herramienta, y empezamos a utilizarlo para hacer ejercicios de pop quiz o pruebas rápidas, a también a utilizarlo para hacer writings o escrituras colaborativas. Lo empezamos para que una vez que los chicos pudieran publicar sus escritos, también nosotros pudiéramos dar una retroalimentación más rápida. Y para la evaluación fue súper padrísimo porque lo utilizamos como un examen que les abríamos a un momento determinado y les decíamos que tenían 1 hora y media para entregar. Aunque Google Classroom no te limita en los tiempos, lo puedes dejar, puede el alumno contestarlo en 3 o 4 horas y no hay problema, pero nosotros les decíamos que tenían un tiempo límite de entrega, ¿verdad?, para la evaluación. Y algo bien interesante, cuando nosotros les poníamos el examen, los chicos estaban contestando y nosotros podíamos monitorear sus respuestas en vivo. Y teníamos esa ventaja de que si un chico no estaba contestando, luego le marcábamos por teléfono a la mamá y le decíamos que, oye, tu hijo no está contestando el examen. Y ya iba la mamá y lo regañaba y se ponía el chico a trabajar luego. Entonces eso nos permitía como que estar viendo si el chico estaba conectado o no.
La única desventaja que vimos aquí con Google Classroom fue que, aunque es amigable con el iPad y con la tablet, a veces los chicos como que en el hecho de contestar en el iPad no te permitía las mismas funciones que si lo hacías en la computadora normal. Entonces ellos como que se veían más limitados en esa parte. Pero aún así la plataforma estaba genial porque la convertimos en algo más dinámico para nosotros y para los alumnos, y no que se volviera solamente como una bodega de evidencias o bodega de fotografías. Al contrario, tratamos de explotarla, jugar con el vocabulario, todo a través de la parte de documentos compartidos. Y ahí mismo les dejábamos los retos de Kahoot, les dejábamos ejercicios de Quizlet, que esa es otra de las aplicaciones que una de las maestras exploró. En la de Quizlet, ellos daban la oportunidad de que, no sé si ustedes hayan diseñado alguna actividad en Quizlet. Está muy padre porque tú agregas todo el vocabulario y ellos tienen la oportunidad de escuchar en inglés esa palabra, cómo se pronuncia. Luego la misma aplicación te dicta la palabra, tú la tienes que escribir. En otras tú tienes que adivinar el concepto y escribirlo, etcétera, etcétera. O sea, es muy interactiva esta aplicación y nos permitió utilizarla mucho para el tema de vocabulario. Y no nada más para el momento de la videoconferencia, sino que se quedaba como una actividad aparte. Entonces fue muy, muy interesante. Y finalmente, la aplicación de Quizzes también fue otra aplicación que mis maestros utilizaron. Una de ellas, con los de adolescentes, era una competencia muy similar a Kahoot, pero era de competencia, ibas viendo tus parámetros de avance, ibas compitiendo contra otros alumnos y te vas dando cuenta en qué posición vas de la competencia. Y como teníamos poquitos alumnos por sesión, eran entre 15 alumnos y 16, eso nos permitía hacer maravillas. Realmente esas fueron de las aplicaciones que más utilizamos y que nos pudimos ir integrando y mejorando la práctica de cada uno de ellos. Finalmente, se acercó con nosotros una empresa y un amigo, a Eliud, quien le mando un abrazo, realmente fue de mucha ayuda, Eliud. En esta empresa, primero nos dimos a la tarea de escoger un grupo con el cual empezamos a utilizar, diseñamos toda una unidad para utilizar y pilotear la plataforma Moodle. Esa fue otra de las aplicaciones o de las plataformas que utilizamos. O sea, había alumnos que estaban llevando Google Meet, otros que estaban llevando Hangouts y había otros grupos que tuvieron que entrarle a Moodle. O sea, íbamos piloteando en los 21 grupos, los tuvimos que dividir para poder organizar todo el trabajo e ir viendo cómo iba avanzando unos grupos con tal plataforma o con tal tipo de videoconferencia. En este grupo en particular eran los chicos de bachillerato, ya más entrados en la onda digital, ya con experiencia en otras plataformas. Yo diría hasta en Google eran mucho más expertos y con una disciplina mejorada, porque realmente eso era, la disciplina y los hábitos de estos grupos eran muy diferentes y nos permitió incluso utilizar Google Meet y los conectábamos hasta por 3 horas. Sus clases eran por 3 horas. Les dábamos un break a la mitad del curso de la conexión para que se fueran a tomar un juguito o algo y volvían a conectarse. Y ellos, de manera asincrónica, tenían que hacer una serie de ejercicios y al final de la unidad, la misma aplicación de Moodle les tenía preparado un examen final de unidad. Todo eso tuvimos que diseñarlo, yo creo que nos tardamos como 2 semanas en hacer todo el diseño porque no queríamos utilizar Moodle en la versión así plana, sino que queríamos que se viera más como que, ¿cómo decirles? Como una plataforma ya más como que de diseño editorial. Y entonces, al principio sí fue difícil empatar ideas con Eliud y su equipo de trabajo,
pero al final le dieron a lo que nosotros queríamos que los chicos sintieran cuando usaran Moodle. Lo intentaron, el reto fue el diseño de los ejercicios, porque ustedes sabrán, si son expertos en el área de enseñanza del inglés, era muy, ¿cómo decirles? En la parte del diseño, nosotros queríamos que hubiera diferentes tipos de ejercicio, que no nada más fuera fill in the blank, sino también que fuera de correlacionar, de hacer matching, de tarjetas, y tomó bastante tiempo el diseño porque teníamos implementados alrededor de 10 tipos de ejercicios diferentes con 5 reactivos cada uno. Entonces sí fue bastante trabajo, pero los chicos al final dieron muy buena respuesta a la plataforma. De los 2 grupos que tuvimos piloteando el programa con Moodle, solamente 2 no quisieron contestar los ejercicios. El resto sí los hizo y los hizo muy bien. Esos 2 tuvimos que hablar con ellos de forma independiente, no querían hacerlos, como que ya estaban fastidiados del área virtual y decían, no, yo ya quiero acabar el curso y ya me quiero retirar ya. Y no lo quisieron hacer. Bueno, les dimos chance, pero el resto del grupo se aplicó y les fue muy bien, incluso en el examen. Finalmente, hicimos una encuesta. Mari se dio a la tarea junto con una de las maestras, Gaby Amaro, y Mari, mi esposa. Utilizaron una de las aplicaciones de cuestionario de Google. Esto fue muy interesante porque ahora la encuesta también se la mandamos a los papás a través de vía de WhatsApp, pero diseñada desde Google como una encuesta, y fue muy interesante porque los papás lo respondieron de volada, muy amigable la aplicación. Y algo que nosotros nos apuraba mucho era que si, como los chicos de repente no abrían sus cámaras por tremendillo, nosotros pensábamos que a lo mejor los papás no querían que las abrieran. Y cuando los papás dicen, no, por mí que la abra y que también abra el micrófono, que participe, etc. La mayoría de los papás le daban un espacio a los chicos y esa parte yo sí lo recalcaba mucho con los papás, que no debía ser cualquier lugar, porque miren, nos dimos cuenta de tantas cosas. O sea, en la experiencia nosotros vimos que los espacios a veces no eran los adecuados para los chicos. Es decir, haga de cuenta que la mamá quería tenerlo ahí a un lado de él en la cocina, pero cuando el chico le pedíamos participación, no, hombre, se veía en la licuadora, el trastero ahí atrás, todo lo que daba. El niño mejor no abría la cámara, porque siempre le estamos diciendo, hijo, habla más fuerte, hijo, habla más fuerte. Entonces, mejor el niño no participaba. O si no, la mamá le decía, ¿sabes qué? Vete ya al patio. No, hombre, era peor, porque pasaba el del pan, pasaba el del trolelote, los perros que no se callaban. Bueno, era un ambiente que no era apropiado para que el niño estuviera tomando la clase. Y nosotros lo entendemos, porque mire, los papás de esta generación, los chicos de esta generación apenas están habituándose a este tipo de herramientas y a lo mejor no habían tenido una experiencia previa de que el ambiente de aprendizaje en la virtualidad debe ser pues un lugar silencio. Por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria hace mucho calor, necesitas un lugar donde haya aire acondicionado porque va a estar conectado 1 hora y media o 2 horas. No puede estar con el abanico nada más porque se oye el aire del abanico y en el micrófono muy fuerte. Entonces sí era necesario, que les hicimos mucho énfasis a los papás al final, que los lugares debe ser un ambiente propicio donde el alumno se sienta con la libertad de abrir el micrófono y de poder participar, porque no hay ruido en su casa que lo interrumpa. En especial cuando es viernes y tu papá ya agarró la fiesta y tiene la música y la de Vicente Fernández a todo lo que da. Era muy difícil, créanmelo. Y por otro lado, el uso de la cámara. El uso de la cámara, como adolescentes, pues al principio sí fue la novedad y ay, quiero ver a fulanito, manganito. Tuvimos que implementar desde el inicio que abriera la maestra la cámara, que los alumnos abrieran la cámara, se saludaran y que no se perdiera esa conexión humana, que no es que estés tomando la clase con la computadora, sino que hay alguien atrás de esa cámara que está interactuando contigo.
y queríamos que no se perdiera ese vínculo social y ese vínculo de humano con humano. Queríamos que los chicos todavía se dieran cuenta que había alguien allá atrás que le estaba dando la clase y que él podía tener la libertad de abrir su cámara y que no había problema. Pero también nos dábamos cuenta que los chicos de repente no querían abrir la cámara porque siempre estaban al pendiente de quién iba a pasar por atrás de ellos. Si iba a ser el hermanito haciendo muecas, o su papá sin camisa, o su mamá que nunca dejó de trapear. Entonces ellos estaban siempre con ese cuidado de, ay, ¿qué va a pasar? Entonces, una de las políticas que yo les decía a los papás, por favor, que la cámara esté viendo a la pared del lugar donde su hijo está y que evite el tránsito de personas, por favor, que no haya tanto tránsito de personas, porque de esa manera el chico se sentía con la libertad de poder interactuar, abrir su cámara y que sabía que nadie iba a pasar por atrás, que no iba a pasar a su papá enseñando todas las pecas de la espalda y que podía solamente él interactuar con la cámara y con sus compañeritos del otro lado y su maestro. Entonces sí fueron como que hábitos y costumbres que tuvimos que ir modificando poco a poquito con los papás, con los alumnos y con mis mismos maestros también. Pues de ahí tuvimos una encuesta también con los alumnos. Para ellos fue súper fácil migrar entre una plataforma a otra. Para ellos no fue difícil realmente utilizar las aplicaciones, pero sí estaban de acuerdo que el factor de concentración de ellos decían que estar conectado tanto tiempo los aburría. Entonces ahí nos dimos cuenta que las clases tenían que ser más dinámicas, no solamente a través de una presentación de PowerPoint, sino también de que obligar al maestro a regresar a las flashcards, a las fotografías, a las papeletas, al poder interactuar con ellos y abrir las cámaras, que no nada más se tratara de dictar la clase o de estar solamente mostrando una lectura y que a ver tú participa, ahora tú lee. Ellos querían que su concentración fuera enfocado a la actividad, que fuera más dinámica, y ahí implementamos varios ejercicios. Por ejemplo, les voy a dar unos tips por ahí. Uno de los ejercicios que hicimos fue una colaboración de trabajo en equipo a través de una videoconferencia. En Zoom yo sé que se pueden partir los cuartos, se pueden dividir los alumnos y tener una sola videollamada. En Google Meet no. Entonces lo que hicimos fue crear llamadas independientes para alumnos, para equipos de 3, y les pedíamos a los alumnos que se conectaran a esas llamadas. Y la maestra entraba a las videollamadas para monitorear cómo seguían trabajando. Es decir, cada quien desde su casa, pero en su cuarto o en su llamada privada de 3, y la maestra entraba a una sala y entraba a otra y entraba a otra e iba monitoreando el ejercicio. E hicimos un ejercicio a través de Google Classroom de una presentación de PowerPoint colaborativa, donde los chicos iban elaborando el tema, iban discutiendo, iban armando su presentación, y ya cuando culminaban, regresaban a la sala principal o al auditorio a presentar su tema que les había tocado. Fue un reto, nos tomó un buen educar a los chicos en este proceso, pero una vez que agarraron la onda, no hombre, la parte de las prácticas de speaking por presentación de equipos fueron maravillosas porque los chicos estaban haciendo trabajo colaborativo, que es una de las competencias que nosotros queremos fomentar en los adolescentes de hoy en día, aparte que lo estaban haciendo en inglés, y eso estuvo genial. Con otros equipos hicimos writing colaborativo o expresión escrita colaborativa, y también fue muy efectivo. Los íbamos armando en pares y ellos iban creando párrafos o historias de manera en conjunto, y utilizaban el chat para ir comunicando ideas o expresando ideas, e iban haciendo correcciones de sus escritos. Y para otros grupos utilizamos una extensión de la clase. Hagan de cuenta que ellos tenían 1 hora y media
y por semana tenían un club de conversación. Ahí le tuve que entrar yo, honestamente, y la maestra acababa su clase y ella seguía con otro grupo en otra conexión y yo me metía a esa clase y me quedaba con ellos en un club de conversación. Yo a los grupos de nivel bajo les daba los temas y las preguntas para que ellos prepararan respuestas. Y entonces el alumno A le preguntaba al alumno B y le contestaba las preguntas y yo iba checando pronunciación, iba checando y daba una retroalimentación a través de mi chat. Les decía, miren, esta palabra es mejor que utilicemos esta, en esta estructura vamos a utilizar mejor esto. Y había otro grupo ya de nivel, les diría yo como B1 menos, pero muy fluiditos ellos, muy padre. A ellos les tenía también su club de conversación, pero a ellos yo tenía una caja mágica de, no sé, es una caja donde tengo muchas preguntas para conversación y ya sabían que yo les podía preguntar 3 preguntitas de ahí, se las hacía y ellos pudieran contestar y les iba dando su retroalimentación. En lo que ellos iban contestando yo iba a hacer y la retroalimentación se las hacía por el chat. Y estuvo muy padre. Ese mismo grupo también lo puse a hacer una descripción de una fotografía, que es uno de los tasks que vienen en el examen de PET y en el examen de APTIS. Y a ellos los dejé que buscaran una fotografía, que prepararan su material. Les compartí una presentación en PowerPoint de todo lo que tenían que hacer o todo lo que tenían que incluir en una descripción de 1 minuto. Y ellos prepararon su presentación y lo hicieron. Entonces a ellos los grabé, los evalué de manera independiente y luego les mandé su retroalimentación de manera independiente. Fue muy padre porque teníamos que reinventar muchas actividades para que los chicos tuvieran ganas de conectarse a sus clases de inglés. De otra manera, no se iban a sentir motivados. Y algo que me gustaba mucho era que los chicos tenían esa libertad siempre de preguntar al maestro, maestro, no le entendí, maestro, esto. Incluso en la encuesta, si se dan cuenta, los chicos veían que tenían esa oportunidad y se sentían motivados por todo el trabajo que hacían los maestros desde acá y que eso los motivaba para seguir conectados. Y eso era bueno para nosotros, porque mire, si el papá ve que el niño está hablando, si el papá ve que el niño está aprendiendo, el papá no deja pagar la mensualidad, que era lo que a mí me apuraba. ¿Cómo íbamos a saldar las deudas de los gastos corrientes y de las nóminas, verdad? Pero teníamos que reinventarnos, teníamos que armar otras cosas. Y los papás cuando escuchaban a sus niños en el club de conversación, no hombre, parecían guajolotes, inflados, bien contentos porque mi hijo ya habla inglés. Entonces era bien padre, era muy divertido porque el papá no fallaba en la mensualidad y era muy, ahora sí que ganamos todos en esta experiencia de cuarentena. Bueno, cuando les hicimos una pregunta de qué tan satisfechos estaban con nuestro trabajo en línea, estos fueron los resultados. Yo quedé fascinado con estos resultados porque si se dan cuenta es un alto porcentaje realmente de todo lo que estuvimos implementando, innovando, los chicos quedaron satisfechos y por ahí me hacían una pregunta de que cómo verificábamos que los chicos estuvieran realizando su trabajo. Mire, como nosotros teníamos el material ya impreso, íbamos dándoles pauta para que fueran haciendo ciertos ejercicios, no sé, de lectura o de la parte de escritura. Bueno, la de escritura sí se tenía que plasmar a través de Google Classroom y ahí nos dábamos cuenta si los chicos habían terminado su trabajo o no. Y si no lo habían terminado, era llamada a papá y a mamá. A eso le tocaba a Mari, mi esposa, y pobrecita. Andaba ahí de chismosa con todos los grupos de WhatsApp, pero ni modo. Era una forma de nosotros también informarle al papá que el chico no había terminado el trabajo y que tenía que terminar. Y cuando era de trabajo en el material impreso, lo que hacíamos era que tenían que abrir la cámara 10 minutos antes, tenían que abrir también su cámara y mostrarnos el ejercicio donde él lo elaboró, pero ya para eso también ya habían dado la retroalimentación del maestro. Lo ponían en la cámara, veíamos que estaba, entonces ya el maestro daba las respuestas correctas y era la manera en que nosotros íbamos registrando.
Nuestro programa se tuvo que reducir el currículum por cuestiones de tiempo, porque les digo que era formar hábitos primero, luego de formar hábitos, ir formando rutinas de cómo enseñar el trabajo, y eso fue disminuyendo a nosotros el tiempo. Entonces tuvimos que hacer modificaciones y abordar los aprendizajes esenciales de las últimas unidades. Eso sí, tengo que aceptarlo. No, ahora sí, como dicen, no me fui hasta la última página del libro, no, pero cubrimos lo más esencial de cada unidad. Y no nada más de gramática, o sea, era gramática, vocabulario, hacerlos hablar y hacerlos escribir. Ni modo, era entrarle con todo y con todo lo que se pudiera. Pues bueno, para nosotros como equipo de trabajo, créanme lo que ya esta etapa de improvisación y de explorar ya estuvo bueno. 3 meses fue bueno, ya analizamos qué aplicaciones fueron las más apropiadas para nuestros alumnos. Ahora sí, en el siguiente semestre, primero Dios, vamos a migrar todos los grupos a la plataforma Google Meet. Nos vamos a quedar ya con toda la suite de Google, porque está muy padre si la sabes explotar al máximo. Y tenemos que mejorar la implementación de los recursos de trabajo en línea, que es una de las partes que nos hace falta reforzar. Y por supuesto, capacitar al uso de Google Classroom, pero mire, les hicimos una pregunta en la encuesta a los papás que si ellos sabían utilizar Google Classroom, el 50% dijo que sí y el otro 50% dijo que no. Entonces, si ellos son nuestras extensiones o nuestras ayudas en casa, también tenemos que capacitarlos a ellos. Y ese es uno de los retos que tenemos ahora. Ese 50% de papás que no saben utilizar Google Classroom, tenemos que enseñarlos a ellos. Y mire que tengo papás de todas las edades, colores y sabores, ¿eh? Así es que, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no sé, es un reto que viene para el siguiente ciclo. Y diseñar actividades más interactivas en videoconferencia. Ojo, son diferentes las actividades de videoconferencia a las aplicaciones. Cuando yo me refiero a videoconferencia, es cuando yo abro mi cámara, yo maestro, y tú alumno, y tengo que ponerte a hacer algo en la cámara para que estés aprendiendo. Y utilizamos muchos han jugado aquí el juego de Simón Dice, Simon Says, y había una actividad, no recuerdo si era el tema de cocina o algo, y la maestra los puso a jugar Simon Says con la cámara, y les decía, Simon says to bring, y ya les decía, una paquete de servilletas, y ahí van corriendo a la cocina y traen el paquete de servilletas, y Simón dice que traigan un sartén, y ahí van corriendo a la cocina y traen un sartén, y les iba dando puntos la maestra. Entonces, sí tienes que reinventar, a lo mejor cosas que haces en el aula, tienes que reinventarlas y modificarlas a la parte de la videoconferencia, para que los chicos sigan motivados y que ellos sientan que la clase de inglés sigue siendo tan divertida como siempre, porque eso es, a divertirte y aparte aprendes. Y que los papás vean que los chicos se sienten motivados y que no es un pleito, un problema, ya conéctate a la clase de inglés, ya va a empezar inglés, que no sea el problema, sino que al contrario, papá, ya desocupa la computadora porque ya me quiero meter a mi clase de inglés. Tenemos que cambiar ese concepto. Y a nosotros desde acá, ahora sí, la virtualidad, agarrar lo real y utilizar lo virtual para convertirlo lo más real posible. Eso se trata, ese concepto de la virtualidad, volverlo lo más real posible. Y algo que me encantaba aquí con los maestros es de que para muchos chicos, su conexión a la clase de inglés era el único momento que ellos podían tener la conexión con la vida real. Y eso me encantaba, porque había niños que ya estaban 10 minutos listos para la conexión. 10 minutos antes, listos para su conexión. Y nos mandaban mensaje por WhatsApp, ya me lo empieza, porque los niños realmente estaban motivados, porque era la única actividad externa divertida con la que podían ellos tener en la semana. Y fue una cuestión de formar el hábito. Y nosotros también, como equipo de trabajo, pensamos que ahora en agosto tenemos que hacer una autocapacitación, o sea, nosotros mismos, para tener unas
seminarios o si gustas, puedes llamarles como que prácticas exitosas de mis maestros, pero yo quiero que ahora esas prácticas exitosas, ellos no nada más nos las cuenten, así como lo estoy haciendo yo, no, que nos las apliquen y que cada maestro desde su casa tome esta hora de la práctica exitosa y el maestro que le toca exponer nos obligue a llevar a cabo nos obligue a vivir la experiencia de cómo es esa práctica exitosa, para nosotros también cambiar nuestro paradigma y hacer cosas diferentes. Finalmente, uno de los trabajos que a mí me toca es realizar o modificar mi modelo Blended Learning. Mi clase por videoconferencia, mejorarla y enseñar también a mis maestros a mantener un orden en el trabajo en línea. Es decir, que no nada más sean las fotos, las evidencias, sino que utilicemos las aplicaciones para que el alumno no nada más se quede con el sabor de la hora y media o las 2 horas de videoconferencia, sino que él tenga que hacer algo más durante el día o durante la semana como parte de su aprendizaje en línea y que sea evaluable, porque eso es súper importante. Si los chicos no se ven que los evaluaron, no lo hacen, punto. Y que ellos puedan ver, ay, me las saqué bien todas, se las voy a mandar al maestro. Que haya un registro más con orden para todos los grupos. Y por supuesto, la elaboración de guías para estrategias didácticas, la evaluación y recursos. Esta elaboración de guías nos toca en la parte administrativa. Mire, arrancamos y fuimos improvisando, pero ahora ya no puede quedarse, pues yo hice esto, yo hice aquello. Ahora tenemos que volverlo un lineamiento para que todos nos estemos unificados en los mismos parámetros. Y es importante elaborar esas nuevas guías y también nuevas guías para la parte de los papás. ¿Cuáles son las prácticas apropiadas para que ellos también nos apoyen desde casa? ¿Cómo deben de utilizar la cámara? ¿Cómo deben de utilizar el micrófono? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Qué son lo que se necesita para que tu alumno o tu hijo no se frustre porque no puede entrar a la página o la aplicación? ¿Qué es lo que debes de hacer tú? Todas ese tipo de guías son necesarias elaborarlas, porque eso nos va a reducir también a nosotros estar atendiendo muchos problemas a través de WhatsApp. Oiga, no puedo entrar, oiga, no puedo hacer esto, y estar contestando llamadas y mandando mensajes, que fue muy cansado. Si tenemos guías de usuarios, eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Y pues bueno, los invitamos a que entren a la página de carivictoria.com, es nuestra página oficial. Esto fue también producto de pandemia, nos dimos a la tarea de elaborar esta página y por ahí tenemos algunos de los servicios que ofertamos nosotros desde aquí en Ciudad Victoria. Y pues bueno, creo que pues la vida te va a poner muchos obstáculos, pero los límites los pones tú. Pues muchas gracias, estoy abierto a preguntas, por aquí vi varias. Sí, buenas tardes, maestro Narciso. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Claro. Atendiendo las preguntas y respuestas enviadas por nuestro auditorio aquí en Zoom y también las preguntas que nos hicieron llegar a través de la transmisión de Facebook Live. Tenemos una primera duda por aquí que nos llegó a través de Facebook Live. ¿Cómo monitoreaban que los alumnos estuvieran contestando? Sí, les decía hace un ratito, si era material impreso, nosotros nos daba la oportunidad de que los chicos abrían la cámara y nos mostraban el ejercicio y ya después nosotros dábamos respuestas para que ellos autoevaluaran. Si era trabajo a través de Kahoot o a través de una de las aplicaciones que ven ustedes aquí en la pantalla, esas nos daban a nosotros el parámetro de monitorear quién estaba contestando. Entonces era la ventaja. Live Worksheets, esta que está súper padrísima, esa te autoevaluaba inmediatamente y lo que hacías tú era que le tomabas screenshot a la página o al teléfono donde estuvieras contestando y lo subías también a Google Classroom o se lo mostrabas al maestro. Se lo mandabas por el chat, ahí le aparecía al maestro la impresión de pantalla. Era una forma de nosotros que implementábamos dependiendo del recurso. Para los exámenes, esos sí quedaban registrados en Google Classroom porque los hicimos como documento compartido de manera individual
y el alumno iba contestando y se quedaban las respuestas ahí, y ya luego el maestro revisaba los exámenes y mandaba retroalimentación de los ejercicios, ya fuera que se lo sacaron todo bien o si hubo errores, él les hacía retroalimentación. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro. Otra pregunta, ¿cómo manejaban las evaluaciones orales? Las evaluaciones orales igual tenían que haber era a través de videoconferencia. La participación de los alumnos, los que nos iban dando, nosotros desde acá pues teníamos una rúbrica donde también nosotros íbamos anotando, y les digo, la retroalimentación como práctica general, das una retroalimentación de errores sin especificar quién lo cometió, simplemente das tu especificación de, miren, esta estructura se vuelve así, esta palabra así, no dices nombres. Pero ya en lo individual, sí llevas tu rúbrica con alumno independiente y la compartes, pero a través de su cuenta independiente, no en público. Muchas gracias, maestro. Nos preguntan aquí en nuestro auditorio de Zoom, ¿cuáles son los principales desafíos en la enseñanza de inglés en ambientes virtuales de aprendizaje? En ambientes de aprendizaje virtuales, perdón. Yo creo, por la experiencia que vivimos, primero, mira, puede tener el nivel que quieras de inglés, el que tú quieras, para eso están los niveles, tú los puedes ubicar. Pero si él no tiene hábitos de las horas de conexión, de que tiene que entregar trabajos, digo, la mayoría que están conectados ahorita son alumnos de DaVinci, y acuérdense que hay horas de entrega y hay horas de publicación y los chats y esto. Si los alumnos no tienen los hábitos, ese va a ser el problema más grande con el que te vas a enfrentar. El hecho de que ellos sepan cumplir, que sepan que tienen una clase por videoconferencia, que sepan que tienen que entregar cierto trabajo tal día a tal hora y que no va a haber pretextos. Entonces, los hábitos es muy importante. Formar rutinas es muy importante. Es lo que yo diría que es lo más fuerte y con lo que más se van a enfrentar como un problema, como un reto. Muchas gracias. Si pudieran darme sugerencias de cómo llevar a cabo video clase en Zoom con niños de primer grado de escuela pública, por favor, ¿recomendarían la presencia de algún adulto con los niños en dicha sesión? ¿De primer año? ¿De primer año de primaria? De primer grado de escuela pública. ¡Hala! Qué difícil, porque regularmente pues sí son bastantes niños, son como bastantes, como entre 35 o 40 niños. Y yo ahí diría que, ay Dios, pues sí sería un reto para la maestra. Como que tiene que, ¿sabes qué? Quien pregunta, no sé quién sea, pero forma una guía para que los papás conozcan de cómo va a empezar tu clase, abriendo la cámara, cerrando el micrófono, dando buenos días a nivel general sin que ellos tengan que responderte buenos días, o a lo mejor utilizar el chat para que puedas interactuar con ellos más que con el micrófono, porque los niños sí de repente se prenden, se emocionan estar hablando, y educarlos a participar en orden. Y sí, al principio yo creo que sí debes de tener a papá, pero mándale la guía de uso y de prácticas de la clase para que el papá te ayude a reforzar ese hábito, esa rutina, y ya después le vas soltando poco a poquito, ¿verdad? Sin tener la presencia de papá. Pero sí tienes que tener una rutina bien establecida de cómo va a ser tu clase y todo, ¿verdad? Cómo va a ir evolucionando, cómo van a ser las participaciones, cómo vas a mandar cómo vas a mostrarme el trabajo, cómo vas a ir avanzando, etcétera, etcétera. O sea, sí es súper importante. Y sería magnífico que tú como maestro tengas esa oportunidad de realmente, miren, muchas de las prácticas, y yo lo entiendo porque les vuelvo a repetir, no fuimos educados a dar clase por la virtualidad. Muchos de los maestros, la forma express y rápida para poder cumplir fue que haga el cuadernillo, pero ese hace el cuadernillo era trabajo para papá y para mamá también, ¿verdad? Que deben de verse involucrados, pero sí es necesaria la presencia del maestro y la conexión al menos una vez al día, o las horas que tú quieras, puede ser por semana o por día, pero sí es necesario que ellos te vean, que tú también tengas la oportunidad de interactuar con ellos. Muchas gracias, maestro. ¿Cuánto tiempo considera usted que debe durar una clase efectiva? Buena pregunta. Mucho depende de la edad. Para nosotros nos funcionó muy bien 1 hora y media por sesión.
por conexión para los chiquitos. Para los adolescentes, de 2 horas a 2 horas y media. Fue lo ideal. Y cuando tuvimos la encuesta, fue muy similar la respuesta que nos dieron los chicos. Les preguntamos ahí, ¿cuánto te gustaría que durara tu clase? Y ellos nos fueron dando el parámetro y coincidió con lo que teníamos implementado. Otra duda de nuestro auditorio, ¿qué estrategias fueron utilizadas para motivar a los padres de familia para que no abandonaran la academia debido a la situación sanitaria y económica? Qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que el hecho de que los papás, tenemos, en cada grupo tenemos un grupo de papás por WhatsApp. Entonces a ellos les estamos avisando, vamos a tener conexión, ya vamos a empezar la clase. Fulanito, sutanito y manganito no se han conectado. Siempre los mantuvimos informados. Toma mucho tiempo porque tienes que monitorear todos los grupos en todo momento, pero es parte de la administración de nosotros, es parte ahora sí que de la chamba de los directivos. Y teníamos que mandarle, si ya no se conectaba manganito, le hablábamos al papá, era ahora sí que la etapa 3, háblale al papá. Y ya el papá, es que todavía está dormido, órale niño, levántate, que conéctate. Pero fue siempre mantenerlos al tanto de las conexiones y si entregó o no entregó trabajo. Los papás se daban cuenta que nosotros estábamos haciendo nuestra parte. Le agregamos el club de conversación y las prácticas de speaking y cuando los escuchaban participar en inglés, los papás se daban cuenta que sí estaban aprovechando sus hijos las clases. Y era la forma de mantenerlos motivados a los papás, de que sus hijos utilizaran el idioma, pero que también la institución estuviera al pendiente de lo que estaba haciendo su hijo. Muchas gracias, maestro Narciso, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia, por todas estas respuestas que nos enriquecen. Muchas gracias por saber que estamos en el proceso de aprendizaje y hacernos sentir que todos somos maestro Narciso, todos estamos en la misma línea, aprendiendo y buscando más. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y esperamos que nosotros puedan acompañarnos la semana próxima. Estará con nosotros el maestro Jonas Villet y él nos va a platicar un poco acerca de cómo los webinars, que es algo de lo que nosotros estamos haciendo, pueden ser una herramienta para enseñar también a nuestros alumnos inglés. No la única, pero sí una de las que se están usando. Probablemente el maestro Narciso, después de escuchar la plática de la próxima semana, decida integrar a su experiencia los webinars. Entonces estamos aprendiendo juntos y pues estamos muy contentos de que nos hayan acompañado nuevamente. Un abrazo a todos, un abrazo para ti, maestro Narciso, por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo, por todo el apoyo y esperamos vernos aquí la próxima semana. Muchas gracias, pasen una linda noche.